estaba tratando de sostener una situación que no tenía las herramientas para sostener. Entonces, a veces yo me veo en esas situaciones y quisiera ir a abrazarme y quisiera decirme, Carito, qué valiente que estaba haciendo. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a que escuches la conversación que tuve con Carolina Cabra. La culpa te hace creer que no eres merecedor de lo que anhelas. Hola, soy Fernando Bastidas y en el día de hoy me encuentro con Carolina Cabra. Carolina, gracias por aceptar esta invitación y tener esta conversación. Gracias a ti por habernos conocido. Te lo dije la vez que nos encontramos y que hablamos de esta oportunidad de charlar, que qué lindo conocer personas como tú que quieren entregar y que quieren dar información y darle la oportunidad a muchas mujeres de ser una mejor versión. No, gracias, qué bonitas palabras. Y qué bonito es coincidir con personas así, que se alinean muchas veces como a lo que uno también está siendo. Primero me gustaría que me cuentes un poquito de ti, de Bueno, Carolina. Carolina es una mujer que hace 5 años tomó la decisión de reconstruirse y buscar ser su mejor versión. Entonces es una mujer que se ha ido apasionando por el crecimiento personal, por buscar herramientas que la hagan vivir más en conciencia, que le permitan tener una vida más plena. Digamos que he entendido un poco que a veces hacia afuera no podemos cambiar muchas cosas, pero dentro de nuestro corazón hay un montón de cosas por hacer. Entonces, soy una mujer que se ha dedicado a eso, a buscar cómo ser alguien mejor. Soy una mamá de 2 chiquitines que son mi motor, que son mi inspiración, Santiago y Nicolás, que ellos también, el regalo de ellos hacia mí ha sido ese, el que uno, su mejor forma de ser mamá es siendo ejemplo. Entonces, qué mejor manera que uno transformarse como ser humano para ser inspiración para ellos. Qué bonito que digas, me gusta esa frase que digas, trabajando en mí, porque a veces no se trabaja, incluso a veces uno se olvida de sí mismo y a veces cree que los cambios de afuera, uno tiene que cambiar afuera y a veces lo que hay que hacer es cambiar dentro y cuando uno cambia dentro, cambia afuera. Hay una frasecita de Juan Dyer que dice, cuando yo cambio la manera en que veo las cosas que veo cambian. Y pues para cambiar la manera de ver las cosas sí hay que cambiar internamente. Pero siempre hay un principio. En el coaching le llamamos un quiebre, algo que nos hace tomar esa decisión. Porque a veces siempre vivimos en la rutina y necesitamos algo que nos golpee, que nos haga tomar reacción. ¿Qué fue eso que a ti te llevó a tomar esa decisión? Pues mira, Fernando, yo fui criada en una familia muy conservadora y la idea para mí de una vida plena y feliz era la construcción de una familia. Entonces, mi vida era como tener mi esposo, tener mis hijos y tener mi casita feliz. Y cuando yo llegara a eso, pues era como la plenitud de la vida. Y hace 5 años esa estructura se quebró, ¿sí? Y viví una separación muy dolorosa donde tuve que volver a replantear mi vida. Si esa vida de tener un esposo, de ser mamá y de tener una casa no era, entonces ¿cuál era el fin de mi vida? Es como si todo lo que yo pensaba que era la vida se hubiera desboronado y tuve que empezar a ponerla en pedacitos. Y yo te puedo decir hoy que ya no soy solo mamá, ya no soy solo la ex de alguien, ahora soy Carolina. Y ese fue el punto de quiebre. Genial. Me gusta eso que acabas de decir. Ahora soy Carolina. Sí. Sí, porque a veces las personas tienden a hacer un papel del que sea, del trabajador, de la mamá absoluta y entregada, de la esposa, y en el último lugar está la persona, ¿no? Y en el libro yo lo recalco alto mucho, ¿no? El amor de tu vida eres tú, primero tú, después el resto. Y cuando uno se convierte en una buena versión, se puede ser buen papá, buena mamá, buen esposo y todo. Porque cuando hay una persona que ha trabajado en sí mismo, brinda eso que es a los demás. Y por lo general, los más beneficiados, obviamente, son los que están
más cerca de ti? Mira, Fernando, que hay algo muy importante de lo que tú dices y es que yo pensaba que el amor propio era un destino, era algún punto donde uno llegaba. Y desde mi trabajo personal lo que he descubierto es que el amor propio es un camino, es algo que todos los días tú trabajas, es algo que tú todos los días eliges, es algo que tú todos los días construyes, ¿sí? No es un destino, sino una manera de vivir. Sí, pues, es una manera de ser. Hay la película Hakuna Matata que dice ser feliz es una manera de vivir. Y el amor propio también debe convertirse en una manera de ser, de sentir y de vivir. Estar en esa constante. Así es. ¿Sí? Sabemos que muchas mujeres, muchas personas están viviendo una situación desagradable en una relación y a veces tienen temor al que dirán, a fallarle a las tradiciones culturales de la familia, de esas aparentes relaciones estables que a veces no es que sean estables, sino que simplemente resistían y aguantaban cualquier cosa, pero que duraron o tienen miedo, tienen dudas de sí mismos. ¿Qué les dirías? Mira, Fernando, una de las cosas que me anima a hacer estas cosas es que he encontrado en el camino muchas personas sufriendo y viviendo lo que yo viví. Entonces, por muchos años yo viví mi proceso personal para mí, para Carolina. Y era yo solita construyendo esa versión mía. Y llega un punto en el que uno dice, no me puedo guardar todo lo que he vivido y tengo que compartirlo. Hace 5 años, Carolina era una mujer completamente destruida. O sea, empezando llegó pandemia, estaba separada, mis hijitos eran chiquitos. O sea, estabas sosteniéndote a ti, sosteniendo a tus hijos, sosteniendo relaciones difíciles, sosteniendo tu trabajo, viviendo todas las circunstancias de la pandemia y aún así decidiste trabajar en ti, decidiste construirte y, y ha valido la pena. Yo creo que ese es un regalo. Entonces, yo siempre que encuentro a una persona que está sufriendo de, de esos procesos de separación y de duelo que son tan difíciles, les digo, pueden tener dos caminos, el sentarse a llorar y lamentarse por la situación o tomar este camino de decir, voy a sacar el mejor provecho de esta situación. ¿Es difícil? Sí. ¿Es doloroso? Sí. ¿Hay que tener valentía? Sí. Pero al otro lado hay un mundo tan maravilloso. O sea, cuando tú logras conectar contigo mismo y ver el mundo de una manera tan distinta, ese camino vale la pena. Entonces, lo que yo podría decirle a una mujer que está pasando por esto es que tome la decisión de enfrentar sus miedos, sus dudas, sus angustias, sus culpas, todo eso que tú hablabas de todas esas creencias de lo que debemos ser las mujeres, de lo que debemos ser las mamás, de lo que debemos ser las esposas, ¿sí? Eh, yo viví mucho en la culpa, ¿sabes, Fernando? Y ahí se sufre mucho. Entonces, es esa invitación que yo le hago a todas las personas que estén viviendo un momento doloroso, que se puede pasar al otro lado y que es hermoso pasar del otro lado. Sí. Y es necesario también sentirse mal para sentirse bien, digo yo. Sí, hay que darse permiso, porque hay personas que creen que por el hecho de sentirse mal no son suficientes o no van a poder. Y a veces hay que reconocer que se puede tener dudas, se puede tener miedo, se puede sentir temor a la incertidumbre o incluso la culpa, pero que todas esas cosas se las puede manejar. O bien sea pidiendo ayuda, yo siempre he dicho hay que levantar la mano porque tristemente muchas personas sufren en silencio y a veces lo que necesitan es solo una palabra o desahogarse
y ya con eso les da más luz para tomar decisiones más asertivas. Me gusta algo bonito que dices, me gustaría ir a ese momento y abrazar a Carolina. Y eso es lo que uno debería hacer, ¿no? Abrazar a ese pasado, abrazar en ese momento difícil y decirse cosas bonitas. Alguna vez que estaba pasando un momento difícil, alguien me abrazó y me dijo estas palabras: no tengo nada que decirte, pero este momento pasará. Este momento pasará. Y yo me dije, bueno, entonces voy a esperar que pase y voy a buscar la manera de salir de esa situación. Ahora sí, con el tema de la culpa, sabemos que es un común de las personas sentirse culpable cuando una relación termina. Alguna vez me encontré con una cliente que me decía, me siento culpable hasta por la infidelidad de mi marido. Es decir, ella se culpaba hasta por lo que él hizo. Imagínate lo terrorífico que puede llegar a hacer eso. ¿Qué te sirvió a ti y cómo lograste superarte con ese sentimiento de culpa? Bueno, es todo un proceso, nada surge de la noche a la mañana. Yo antes de mi matrimonio tuve una relación también muy difícil. Entonces cuando fracasó esta relación, yo decía, es mi culpa, soy yo. Todo esto que me está pasando es porque yo hice cosas, porque hacía cosas, porque generaba cosas, ¿sí? Entonces yo decía, llegué a sentir que no iba a ser merecedora de amar ni de ser amada otra vez. Y que la única solución que tenía para mí era recuperar mi matrimonio. Y ahí la culpa se vuelve muy peligrosa, porque empiezas a perderte por complacer al otro, por ser aprobada por el otro, por ser elegida por el otro. Y es muy irónico porque a medida que tú te pierdes e intentas hacer lo que para el otro está bien o lo que tú crees que para el otro está bien, en cambio de unir, te separas más, porque te alejas más de lo que tú eres. Entonces, uno querer recuperar una relación perdiéndose a uno mismo es como querer adelgazar comiendo comida chatarra. Es una cosa increíble. O sea, no hay un punto en que se pueda unir cuando uno deja de ser uno. Entonces, en este proceso de encontrarme conmigo misma, empecé a dar saltos pequeños, ¿sí? Empecé la primera a ir a terapia, ¿sí? Cuando tú empiezas a ir a terapia, empiezas a encontrarte contigo, empiezas a entender muchos patrones de tu conocimiento, de por qué actúas de la manera que actúas, cuando empiezas a ver a tu infancia, cuando empiezas a entender cómo conceptuaste el amor, cómo entendías que era amar, cómo estás intentando que el otro llene tus vacíos. La terapia para mí fue fundamental. Bueno, todas estas cosas que hacemos, los podcasts, los libros, las conversaciones profundas, entonces todo eso te empieza a cambiar un poco tu estructura en tu mente. Y a raíz de tu mente empiezas a ver cosas distintas. Entonces ahí empezó a llegar a mí el ejercicio. Entonces el running para mí me cambió la vida por completo. Me cambió los amigos, me cambió los hábitos, me cambió los planes, sí. Entonces el running llegó como un regalo a mi vida que me cambió muchísimo. Y ahí empiezas tú a intentar alimentarte mejor. Y entonces a medida que vas dando pequeños cambios en tu vida, vas descubriendo que eres merecedor de otro tipo de cosas, ¿sí? Y entonces empiezas, yo creo que el primer cambio de la culpa, entender, comprender es aliviar, dice Marian Rojas Estapé. Entonces cuando tú empiezas a entender lo que te hace sentir culpable y verlo como desde afuera y decir, ah, bueno, no todo es mi culpa, ¿sí? No, que la otra persona reaccione así no significa que yo tenga que estar aquí. Y empiezas a tener un trato contigo mismo distinto, entonces tú empiezas a decir, oye, pero si yo me trato con amor, ¿por qué estoy permitiendo que
que llega no es amor. Si yo estoy cambiando la manera en que yo me hablo, ¿por qué voy a permitir que este otro me siga hablando de otro? Y empiezas a dar saltos, saltos, saltos pequeños. Y ahí empiezas a descubrir que mereces otras cosas. Y es magia, empiezan a aparecer otras personas que te empiezan a tratar como tú te tratas. Genial. ¿Sí? Empiezan a existir circunstancias en las que tú llegas y dices, me merezco esto. Pero es una cosa que viene del corazón, ¿sí? No es hacia afuera. Es en el corazón que uno empieza a decir, ya no quiero. Entonces, el primer paso sería como identificar las cosas que siento culpa, luego las transito, las cambio como esas creencias y empiezo a identificar lo que no merezco. Entonces uno empieza a decir como yo ya no me merezco este trato, yo ya no me merezco que me hablen así, yo ya no me merezco esto. Y entonces después empiezas a descubrir lo que sí mereces. Y ahí, ya cuando tú empiezas a relacionarte distinto, ya no te quieres mover de ahí. Entonces ya es mucho más fácil cuando alguien te trata feo decir, yo ya no quiero esto. Y es mucho más fácil salir, porque ya sí sabes lo que sí quieres. Claro, total. Dices, en ese tipcito que acabas de hablar, soltaste muchas pepitas de oro, diría yo, muchas cosas valiosas. Una de ellas, la importancia de ir a terapia. Muchas personas creen que eso solo es para los enfermos mentales y resulta que a veces las personas que se creen más sanas son las que más necesitan. Es decir, la terapia no está mal, la terapia lo único que hace es ayudarte a que te des cuenta de que mereces algo mejor, tan sencillo como es, o a darse cuenta qué cambios necesita hacer. ¿Alguna vez, con lo que tú decías que dabas demasiado con la intención de sentir aprobación, tuve una cliente que ella tenía relaciones fallidas y ella lo hacía todo por los hombres? Mejor dicho, hacía todo, todo. Los llevaba a los mejores sitios, dejaba de ser ella por complacer al otro, hasta la manera de vestir lo hacía dependiendo la petición de lo que le hacían los hombres. Daba tanto que eso alejaba. Cuando llegó a mí, le dije, pues deja de hacer todas esas cosas y empieza a hacer tú. Simplemente sé tú, haz lo que te dé la gana y te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Y el que tenga que quedarse se quedará y el que tenga que irse se irá. Y resulta que cuando ella empezó a ser ella, que era muy jocosa, tenía un sentido del humor un poquito hasta negro, pero eso la hacía agradable. Era muy fuerte, pero era muy divertida. Pero antes se cohibía de eso y era muy diplomática. Y eso no hacía tan agradable. Y resulta que simplemente hizo ese pequeño cambio de ser ella y la relación perduró. Hasta la última vez que yo me vi llevaba como unos 3 años en su relación. Y que era genial. Simplemente hizo un pequeño cambio. Ser ella, dejar de complacer al otro para ganar aprobación. Sí, y es increíble, Fernando, porque uno cae en ese juego inconscientemente. O sea, no es que uno diga, ay, me voy a vestir así para agradarle al otro conscientemente. Es una cosa que uno hace de una manera, puede pasar tan desapercibida. O sea, tú dices, haz lo que se te dé la gana. Y a veces no es tan fácil hacer lo que se le da la gana a uno, porque uno tiene miedo, prejuicios, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo me fui al primer viaje de running, yo decía, ¿y mis hijos? ¿Y si soy mamá? O sea, la cantidad de creencias que uno tiene alrededor para darse permiso de ser lo que a uno le gusta, hay un montón de trabajo. Pero yo creo que eso es lo lindo de este proceso, que a medida que tú vas descubriendo que se puede, pues puedes seguir ese camino. Entonces, cuando uno, digamos, poner el primer límite no es fácil. Decir la primera vez no es fácil. Pero cuando uno dice no y se siente coherente con uno mismo, ya, después uno dice, no voy a decir que sí cuando quiera decir que no, porque se siente tan chévere decir que no, que lo voy a seguir diciendo, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación
siempre que hablo con alguien y yo le digo, si yo pudiera devolver el tiempo, por ejemplo, te compartía que yo había tenido una relación complicada antes de mi matrimonio, si yo pudiera devolver el tiempo, si no tuviera magia, había hecho este proceso antes. Entonces, si hay una persona que está sufriendo, no se meta en otra relación, no trate de llenar vacíos, no, dedíquese a encontrar, porque uno no llega a estas relaciones fallidas de gratis. Uno es responsable en mucha medida y muchos de sus comportamientos y decisiones lo lleva a uno a terminar en esas relaciones. Entonces, si uno entiende los patrones que los llevaron allá, pues aprende a decidir distinto y seguro tiene resultados distintos. Total. Y yo digo, para empezar una nueva relación no hay que llegar ni herido ni resentido a la nueva relación. ¿Sí? Porque si llega herido, la otra persona no tiene por qué ser responsable de las heridas que le ocasionó a otra persona. Y resentido, si una persona llega resentido, llega con la intención de vengarse de lo que otro le hizo con el que acaba de llegar, ¿sí? Y se le vuelve como un juego. Y precisamente por eso es que los fracasos en las relaciones tienden a repetirse constantemente. Se le vuelve a ocurrir como la misma historia. Mira lo que tú decías, algo de que a veces uno no se da cuenta del por qué toma las decisiones. En mis sesiones de coaching, pues procuro hacer preguntas con la intención de que la gente saque a la luz lo que lleva por dentro. Porque uno no se les dice absolutamente nada, sino que son ellos mismos los que se dan cuenta. Y debe una persona hacerse esas preguntas y uno debería aprender. Una de las claves para uno estarse dando cuenta es empezar a hacer preguntas de valor a uno mismo. ¿Esta relación que estoy construyendo vale la pena o no? ¿Esto que estoy haciendo vale la pena o no? ¿O por qué lo estoy haciendo? El detalle es que nos da cosas o incluso a veces ni siquiera nos preguntamos. ¿Cuál es un libro que tú recomiendes que digas este vale la pena, por lo menos para empezar a leer? Mira, hay dos libros que a mí me marcaron. Uno que se llama La Maestría del Amor, de Miguel Ruiz, hermoso. Hay un ejemplo que él pone en ese libro que a mí me impactó y era, él decía, si tú llegas a una cocina que está desocupada, no hay nada de comida, pero tú llegas hambriento, hambriento, y te ofrecen un vaso de agua con un pan, lo vas a recibir, porque necesitas beber, estar sediento, ¿sí? Si tú llegas satisfecho, ya has comido, estás bien, y llegas a una nevera llena y encuentras 1000 cosas, pues vas a saber elegir. Así decía él con el amor. Él decía, si tú estás vacío, pues vas a recibir, y necesitado de amor, vas a recibir lo que te den. Pero si tú estás satisfecho contigo mismo, ahí no tanto. Ahí vas a saber elegir, porque ya no vas a estar en la necesidad. Ese libro fue hermoso. Y hace poco releí un libro que se dice, Haz realidad tus sueños, de Ruth Nieves. Y el regalo que me dejó ese libro fue que uno es co-creador de su propia vida y que uno a través de sus pensamientos puede crear la vida que uno quiere. Y es hermoso, hermoso. Esos dos libros los recomiendo que me hayan impactado en mi proceso. Aunque leer, o sea, en toda su expresión, lo que las personas puedan leer, escuchar, para llenarse de herramientas, súper bienvenido. Claro. Ahora estoy leyendo el tuyo. No, genial. No, y el libro, alguna vez una cliente me dijo, mire, no sé ni qué lleva por dentro. Aunque las páginas estén en blanco, el solo hecho que me haya recordado que el amor de mi vida soy yo, ya justifica lo que le voy a pagar. Exactamente. Eso para mí fue genial y es chévere, porque lo único que le recuerdo yo acá en el libro es eso, que se dé esa prioridad, que se llene de amor propio y que se va a dar cuenta que automáticamente las relaciones se le van a sanar. A veces no se necesita hacer mucho para construir buenas relaciones, para sentirse bien, si uno se ama a sí mismo, ¿sí? Porque se libera de la culpa, de dar satisfacción de los demás, porque a veces la gente sufre más por eso que por la realidad. Pero mira, Fernando, que en el tema de las relaciones también es importante que no todas las relaciones necesitan un vínculo de estar así. Uh-huh. Hay relaciones que necesitan es distancia, ¿sí?
hay relaciones que necesitan es un diálogo exclusivo. Y hay relaciones que sí necesitan contacto. O sea, ya tú aprendes que no todas las relaciones necesitan la misma intensidad, necesitan las mismas cosas, ¿sí? Es cómo tú te puedes relacionar con el otro sin hacer daño. Y creo que eso es, o por lo menos sin la intención de hacerlo. Eso me parece Sí, lindo. total. Y qué bonito que tú dices, ¿no? Cada relación tiene una manera de ser. El detalle es que nosotros queremos repetir ciertos patrones que hacen los demás. Y las relaciones deberían hacer acuerdos de cómo quieren llevar su relación. No cómo han llevado otros, sino que, por ejemplo, tengo un amigo que me parece genial esa relación, a mí personalmente. Tienen una relación súper linda. Son novio, pareja, no sé cómo se llamen. No importa, lo que el nombre que se le quiera dar No pasa no nada. es tan importante como el modo de vivir. Cada uno vive en su apartamento. Son súper vecinos, ¿sí? Comparten la vida genial. Pero ni ella tiene que hacer el papel de la esposa entregada y ni él también el papel. Cada uno se hace responsable de sí mismo. Y los encuentros son súper sanos. Y yo creería que llevan unos 12 años. Y me parece bonita esa relación por lo bien que se llevan gracias a eso. Ojo, ese es un modelo que ellos eligieron, ¿no? No es que tengan que ser así, ¿no? La otra persona no le puede gustar eso. Es que a medida que tú vas descubriéndote, vas descubriendo también cómo te puedes relacionar. Y eso es lindo porque puedes saber qué le puedes dar al otro y qué puedes recibir del otro. Súper. Y eso es súper clave. Que en este momento, por ejemplo, digamos que vivo mucho en soledad, ¿sí? Que era un miedo que yo tenía a terminar con mis relaciones. Y la soledad para mí hoy ha sido un regalo. ¿Sí? Alguna vez escuché en un podcast que alguien decía, ¿cuál es el miedo de estar contigo mismo? ¿Sí? Y cuando empecé a estar conmigo y empecé a cuestionarme, qué es lo que tú dices, y empecé a hacerme preguntas incómodas y empecé a sentir quién es Carolina, entonces todo cobra más sentido. Ahí es cuando yo digo, ya soy Carolina y con eso basta. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, ¿sí? Incluso hay un lema que se dice, ¿no? Sí, Soy suficiente. soy suficiente. Y a veces las personas piensan que cuando uno llega a este punto, como que todo es felicidad y todo es plenitud, y no. También hay momentos de tristeza, también hay momentos de rabia, también hay momentos de lágrimas. Lo que pasa es que tú ya lo vives con amor. Entonces, siempre que yo veo a una persona muy triste, le digo, ¿qué harías por alguien que ama, que está triste? ¿Le darías un abrazo? ¿La invitarías a un helado, a un café? Pues haz eso contigo mismo. Entonces, el día que yo estoy triste, me permito estar triste, me permito estar en mi apartamento, llorar, escribir, sentir lo que es la tristeza. Entonces, sí se viven las emociones y las emociones difíciles, pero las vives desde un lado amoroso. Total. ¿Sí? Sientes la rabia y sientes que necesitas canalizar la rabia porque si no la canalizas puedes hacer daño. Entonces, yo te decía en nuestra conversación chévere, diferenciar entre reaccionar y decidir. Hay mucha felicidad de diferencia, ¿sí? El otro puede hacer algo y la diferencia entre yo reacciono a yo decido es distinto. Entonces, cuando tú ya sientes la rabia y dices, paro, porque voy a reaccionar, voy a respirar, voy a canalizar y luego voy a decidir, lo que pasa ahí y lo que cambia tu vida cuando logras, yo todavía estoy en ese proceso, todavía estoy, pero voy por buen camino. No, y lo bueno es que nosotros no somos producto terminado, es decir, y triste aquel que diga que ya lo logró. Uno, yo creo que hasta el último de la vida se puede aprender y se puede crecer y se puede madurar. Bueno, Carolina, me gustaría que nos cuentes ahora sí un poquito en lo que estás acerca de Trascender. ¿Qué es Trascender y qué es lo que hace? Bueno, Trascender nació de una iniciativa de mi hermano. Lo fundó hace como unos 3 años.
Y bueno, por temas personales de él tuvo que ponerle stop. Entonces, en muchos cambios que he tenido este año, con miedo y todo, decidí liderarlo. Trascender, el propósito de trascender es generar encuentros donde se puedan generar espacios que generen valor tanto profesional o personal y que nos podamos conectar con personas que estén interesadas en ese desarrollo. Entonces nos reunimos 1 o 2 veces al mes a tocar temas profesionales o personales. Las personas que quieran participar nos pueden buscar en Instagram, somos_trascender. Ahí está el link del grupo de WhatsApp, donde compartimos los encuentros y donde nos reunimos. Generalmente nos reunimos en sitios, en cafeterías aquí en Zipaquirá. Y ese es el fin, crecer juntos y conocer gente que tenga lo que hablamos al principio, qué lindo es coincidir con personas que quieran vivir en conciencia, que quieran ser mejores personas, que quieran desarrollar su vida personal, profesional, y eso es trascender. Bueno, entonces ya lo saben, pueden seguir en sus redes sociales a Trascender. La información que comparten ahí es de muchísimo valor. Me parece una iniciativa súper bonita, necesaria, y yo sé que ahí va a ser esas relaciones chéveres, porque todos están en ese interés de crecer personal y profesionalmente. Carolina, gracias por aceptar esta invitación y espero que esta sea la primera de muchas. De muchas. Amén. Gracias. Recuerda que te puedes unir al grupo El Amor de tu Vida Eres Tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.